aprender sobre el sistema digestivo, ¿ya? Ya estamos iniciando con sistemas. En la siguiente clase vamos a hacer osteología y también vamos a hacer el sistema tegumentario. Ahora solamente el sistema digestivo. ¿Ya? Dentro de la fisiología gastrointestinal, este sistema se encarga principalmente de la ingestión. Esta acción es prácticamente ingerir los alimentos, la ingestión de alimentos a través de la boca y todos los órganos que la contienen, ¿ya? La digestión, que principalmente se produce en el estómago, la absorción en los intestinos y la excreción a través de las heces fecales, ¿ya? La anatomía principal del sistema gastrointestinal empieza por la boca, junto con todos los órganos que la contienen, ¿ya? Estoy hablando de lengua, dientes, carrillos o mejillas, el paladar duro, paladar blando. ¿Listo? Todo esto, la lengua, me estaba olvidando en la boca. Después la faringe que prácticamente es un órgano compartido para el aparato digestivo y el sistema respiratorio, ¿ya? En esta faringe hay principalmente un órgano que se denomina epiglotis, que evita que los alimentos ingresen al aparato respiratorio, ¿ya? Y así se produzca para evitar la asfixia por un alimento. Después de la faringe, otro órgano que se incluye en la anatomía gastrointestinal es el esófago, el estómago, el intestino delgado, que está conformado por el duodeno y el ilion, el intestino grueso, conformado por luego el recto y el ano. ¿Listo? Dentro de la anatomía gastrointestinal también están las glándulas anexas. Estoy hablando de las glándulas salivales, que están conformadas principalmente por las glándulas maxilares, sublinguales, bucales, ¿ya? Y otras glándulas anexas que tienen la capacidad de además producir hormonas son el hígado y el páncreas principalmente, ¿ya? Las hormonas que principalmente producen estos dos órganos, en el caso del páncreas serían la insulina y el glucagón, que participan en la asimilación de los carbohidratos principalmente. ¿Listo? Y bueno, y el hígado, que tiene varias funciones y hay otras estructuras que colaboran además al hígado, y bueno, les voy a ir explicando las funciones del hígado cuando lleguemos a esa parte, ¿ya? Entonces, el sistema gastrointestinal básicamente está conformado por la boca, con todos los órganos que la contienen: faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto, ano y las glándulas anexas, que ya hemos hablado, ¿no? Las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Voy a ver si hay algunos de sus compañeros que han ingresado. ¿Han ingresado sus compañeros? ¿No? Chicos, ¿me escuchan? Creo que nadie, doctor. Ya, entonces continuamos. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Ya, entonces las principales funciones del sistema gastrointestinal son la ingestión, digestión, absorción y excreción. ¿Listo?
todas estas funciones se van a hacer en determinadas partes de la anatomía de este sistema. Lo vamos a ir explicando. Bueno, según los hábitos alimenticios, principalmente, y la forma del estómago, hay cierta clasificación del sistema digestivo en los animales. Estos se clasifican en monogástricos, es decir, que solamente tienen un estómago simple con un solo compartimiento. Es característico del porcino, equino, canino y felino. Y el humano, ya nosotros somos monogástricos. Poligástricos, es decir, que el estómago tiene varios compartimientos. Está presente en bovinos, ovinos y caprinos, principalmente en este grupo de animales que se denomina. ¿Quién puede responder? Este grupo de animales, ¿cómo se denomina? Chicos, son los rumiantes, ¿verdad? Y el sistema digestivo en aves. ¿Listo? En varias bibliografías, las aves son consideradas monogástricos, ¿ya? Pero tienen ciertas diferencias a los monogástricos, es según la bibliografía. Algunos dividen o clasifican este sistema digestivo en tres, y otros consideran a las aves como monogástricos. Se consideran monogástricos solamente a los poligástricos o los rumiantes, ¿ya? Como podrán observar acá, el estómago principalmente de los rumiantes está dividido en 4 compartimientos. El estómago de los monogástricos, y está representado aquí por un cerdo, solamente tiene un compartimiento, pero en cambio el estómago de las aves se divide en 2 compartimientos, que son el proventrículo acá y la molleja. El proventrículo o estómago verdadero y la molleja o estómago mecánico. ¿Listo? Como ya les mencioné anteriormente, la única diferencia en esta clasificación es el estómago, ¿ya? Luego voy a explicar, primero voy a explicar el estómago compuesto de poligástricos, y después voy a explicar un estómago de un monogástrico y luego aves, ¿ya? O voy a ir comparando, haciendo algunos comentarios con anatomía comparada, ¿ya? Vamos a empezar con la anatomía del sistema digestivo en rumiantes. La palabra ruminare significa remasticar el alimento, ¿listo? Es decir, el ruminare o la rumia es muy característico de este grupo de animales, ¿ya? Por eso es que se denominan rumiantes, porque tienen la capacidad de rumiar o de remasticar o digerir el alimento, ¿listo? Principalmente estos animales están formados por un estómago con 4 compartimientos, que son el retículo o rumen, el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. Son los 4 compartimientos principales. Después, todos los demás órganos son muy similares con los monogástricos, ¿ya? Dentro de este estómago con 4 compartimientos, el abomaso es el estómago verdadero del rumiante, y cuyas características y funciones es igual a la de un monogástrico, ¿ya? Entonces, voy a ver adelante, ya. Entonces vamos a comenzar explicando la boca, ¿listo? ¿Ya? En la boca principalmente se produce la digestión mecánica y la digestión química. Es decir, que primero voy a explicar la anatomía mejor de la boca, ¿listo? En la boca podemos encontrar los labios,
Los labios son característicos para cada especie. Por ejemplo, los bovinos tienen los labios prácticamente inmóviles, pero los ovinos y caprinos tienen los labios mucho más delgados y son móviles. Esto por sus hábitos alimenticios, ¿ya? Por ejemplo, el bovino tiene solamente saca la fibra o pasto de arriba, por ejemplo, no tiene la capacidad de arrancar, como en el caso de las ovejas y de los caprinos, ¿ya? Dentro de la boca, la morfología de la boca, podemos encontrar los dientes, el paladar duro, que está en la parte superior de la boca, el paladar blando, la lengua, o cachetes, que se llaman, ¿no? O mejillas, perdón, y las glándulas salivales. Las glándulas salivales principalmente son las glándulas sublinguales, axilares, bucales y las glándulas parótidas, ¿ya? La mayor cantidad de saliva está producida por las glándulas parótidas. Entonces, en la boca, después de hablar de la anatomía, en la boca se produce la digestión mecánica y la digestión química. La digestión mecánica, porque a través de los dientes y de la masticación y de la aprehensión del alimento. Y la química, después de la saliva, un rumiante adulto, por ejemplo, produce entre 100 a 150 litros de saliva al día. Dentro de esta saliva está, por ejemplo, el bicarbonato, que es máser y cuya función es bajar la acidez que se produce dentro de la rumia. ¿Listo? Este bicarbonato, por ejemplo, mantiene el contenido del rumen, con un pH de 6.5 a 7.5, ¿ya? Este pH se mantiene en estas cifras para que no haya una muerte de los microorganismos que participan en el rumen. Luego, en la boca, como ya dije, están los dientes, el paladar, duro, blando, lengua, carrillos, glándulas salivales, ¿ya? La principal función de la boca es la aprehensión, la masticación. La aprehensión es meter el alimento a la boca, ¿ya? La masticación, la insalivación que ya he explicado, en un bovino se produce entre 100 a 150 litros de saliva. Esto para remojar y para hacer una digestión química del alimento. La mayor cantidad de saliva se produce en las glándulas parótidas. Y además, en la boca se produce o se forma el bolo alimenticio. Los dientes. Morfológicamente, los dientes son órganos calcificados, ¿ya? Funcionalmente son órganos de presión e instigación. Hay dos series de dientes que son los temporales y los permanentes. Los temporales también se denominan deciduos, es decir, estos temporales están cierto tiempo en la etapa de vida de los organismos, pero después estos dientes temporales se cambian por unos dientes permanentes. ¿Listo? Según la forma y tamaño de los dientes, estos se clasifican en incisivos. Lo podemos practicar con nuestros dientes, ¿ya? Los incisivos son los 4 dientes delanteros que están arriba y abajo. Todos estamos ubicando, ¿no? Respondan, pues, chicos. Sí, doctora. Sí, ya, doctora. Imagino. Los incisivos hay incisivos superiores e inferiores. Son los 4 dientes que están
al medio, o son los dientes que se observan al sonreír. Aquí en la vaca, que es un rumiante, no tienen los incisivos superiores, pero sí los incisivos inferiores, ¿ya? Entonces son los 4 dientes que están enfrente, los incisivos. Después de los incisivos, los caninos. En los dientes acá no hay caninos, pero en nuestros dientes, al lado de los 4 incisivos, tanto en la parte superior e inferior, están cada canino. Entonces tenemos 2 caninos arriba y 2 caninos abajo. ¿Ya? Ubican. Chicos, ¿ubican? ¿Cómo, doctora? Después de los caninos están los... ¿Perdón? ¿Cómo dijo? ¿Podría volver a repetir? Ya. Estamos practicando, según la forma y tamaño, la clasificación de los dientes, ¿ya? Los 4 incisivos, el primero debe empezar con los dientes incisivos. En nuestra mandíbula, los incisivos son los 4 dientes que han medido toda nuestra dentadura y son anteriores e inferiores, o superiores e inferiores, ¿ya? Son los 4 que cuando está viendo. Los bovinos carecen de incisivos superiores. Aquí estarían los incisivos, asumiendo que es un humano, ¿ya? Hay 4, principalmente en el humano, tanto arriba como abajo. Los bovinos no tienen incisivos superiores, solamente tienen un rodete dental que les ayuda a la prensión. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Pero practiquemos con él, ¿ya? Porque nosotros tenemos la dentadura completa. Después, los incisivos, están los caninos. Están 4 arriba y 4 abajo. Al lado de estos, o rodeando los 4, o protegiendo los 4, están los caninos. Hay 2 arriba y 2 abajo. Ubican en sus dientes. ¿Ya? ¿Está bien? Sí. ¿Cómo vamos, chicos? Posterior al incisivo, Ya. ¿no? Entonces ya ubicamos los incisivos. ¿Perdón? Posterior al incisivo, ¿no? El canino. Los caninos son, no sé si han visto cuando éramos niños, por ejemplo, en las piñatas habían esos dientes de Drácula, ¿no ve? Tanto arriba como abajo, esos son los incisivos. Sin embargo, los murciélagos digamos, no chupan sangre con los incisivos, no chupan sangre con los caninos, que los clásicos caninos de los dientes de mentiras de las piñatas. Chupan sangre con sus 2 incisivos, los murciélagos, ¿ya? Pero esos dientes de Drácula que hay en las piñatas nos sirven para ubicar a los caninos, ¿ya? Los caninos son 2 arriba y 2 abajo, en un animal que tiene la dentadura completa. Los perros, en perros se observan muy buenos caninos, en gatos igual, ¿ya? Al lado de cada canino están los premolares, y al lado de cada premolar hay 4 premolares, 2 arriba y 2 abajo, ¿ya? El número de dientes varía según la especie, chicos. Después de los premolares están los molares, y son los molares o muelas. ¿Listo? Los rumiantes, como les decía, no tienen los incisivos superiores, solamente tienen formación carente de dientes, que se denomina cojín dentario. Solamente es la encía, una encía dura. ¿Listo? Ya. ¿Ya? Además, en la boca
¿Qué encontramos? Además de los dientes, de las glándulas salivales, ¿qué más hemos dicho que encontramos? ¿Qué órgano principal podemos encontrar también? Podemos encontrar la lengua, ¿verdad? La forma de la lengua varía según la especie, ¿ya? Principalmente en la lengua hay unas papilas gustativas. Estas papilas gustativas pueden presentarse o no según la especie, ¿ya? Pero principalmente hay 4 tipos de papilas gustativas: las filiformes, las fungiformes, o que tiene fungiformes, filiformes, forma de hilo, fungiformes, forma de honguito, es decir, el clásico honguito. Luego las papilas gustativas foliadas, forma de hoja, y las papilas gustativas circunvales, ¿ya? Circunvaladas, ¿ya? Son cuatro papilas gustativas, según la forma, ¿ya? Estas papilas gustativas van a presentar o no, según la especie, pero principalmente es para dar palatabilidad al organismo, es decir, para que el animal sienta los sabores. Los bovinos no tienen buena palatabilidad, no tienen casi nada de palatabilidad. Por eso es que si durante el pastoreo, por ejemplo, hay bolsas, se lo tragan, o se no pueden distinguir bien entre el alimento y no sé, y la basura, por ejemplo, ¿ya? Por eso es que si nosotros tenemos crianza de bovinos, es importante que todo el potrero esté completamente limpio. Carecen de palatabilidad, tanto que una vez en la Facultad de Agronomía, uno de los bovinos ha comido la mitad de una picota. Estaba mal, no sabían por qué tenía diarrea, era una diarrea que no se curaba, y cuando decidieron fainearlo, han encontrado la mitad de una picota en su estómago. Ya, entonces ya hemos hablado de la lengua, que varía según la especie también. En aves la lengua es triangular, por ejemplo, ¿ya? Hay especies que tienen mejor palatabilidad que otra. Un ejemplo de que carece de casi carece de gusto, digamos, no puede distinguir muy bien el tipo de alimento, es el bovino, con el ejemplo que les he dado. Y bueno, también hemos hablado del glándula, del paladar. El paladar participa en la aprehensión del alimento, ¿ya? En la aprehensión o en la reducción también en la aprehensión principalmente del alimento, y en la reducción de las partículas alimenticias están los dientes. Entonces, tanto el paladar como los dientes y la lengua participan en la digestión mecánica, por ejemplo, en la primera cavidad, ¿no? En la boca. Luego la boca se divide en una parte anterior que va desde los labios. Nos hemos olvidado de los labios, varía según la especie, sí, creo que hemos hablado, hasta la faringe, ¿ya? Y una cavidad anterior y una cavidad inferior que va de la faringe, que empieza en la faringe, ¿listo? Ya. Los bovinos se caracterizan principalmente por la rumia, ¿ya? En la rumia, es decir, los alimentos los bovinos ingieren su alimento, y el lugar que primero va a ingresar el pasto o el alimento ingerido va a ser al rumen. Este es el rumen, ¿ya? En el rumen principalmente se va a reducir el tamaño de las partículas, y además se ve que los carbohidratos de la fibra para una fermentación bacteriana. En el rumen se produce una fermentación bacteriana, ¿ya?
Los bovinos su digestión es tan increíble que son capaces de ingerir o de asimilar la celulosa, el pasto, se alimentan de pasto, de la fibra, esto comúnmente no tiene nada alimenticio, ¿no? Son tan eficientes en su digestión que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, no tenían, como todos los hombres han ido a la guerra, no tenían con qué alimentar a su ganado. Y lo que hicieron, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los europeos, era alimentar con papel. Y es tan eficaz, tan eficiente este sistema digestivo que asimilaban la celulosa del papel. El pasto está formado por fibra, celulosa. Aquí en el RUM tienen la capacidad de asimilar esta celulosa, como ya lo he mencionado, y de esta fibra que no tiene casi nada de nutrientes, entonces son capaces de asimilar los carbohidratos. Ya, como ya les expliqué hace rato, las glándulas salivales además participan en este proceso de rumia. Las glándulas parótidas son las glándulas que producen la mayor cantidad de saliva. Un rumiante o una vaca adulta es capaz de producir 180 litros de saliva entre 6 a 8 horas. Esta saliva contiene sustancias neutralizantes. Ya les he mencionado al bicarbonato de sodio y a fosfatos. Solamente he mencionado al bicarbonato de sodio, pero estas neutralizantes también son los fosfatos. ¿Ya? Estos neutralizantes neutralizan los ácidos producidos en la fermentación dentro del rumen y mantienen el rumen entre 6.5 a 7.5, con el objetivo de que la acidez no dañe a los microorganismos que participan en el rumen. Los microorganismos que principalmente participan en el rumen y tienen la capacidad de asimilar esta celulosa son bacterias, hongos y protozoos. ¿Listo? Con el objetivo de no matar a estos microorganismos es que actúan sustancias neutralizantes. Básicamente son sales, ¿ya? Que hacen que aumente un poquito el pH y no se acidifique el rumen y elimine a estos microorganismos, ¿ya? Después de ingerir, la mayor parte del tiempo, el alimento se encuentra en el rumen. La rumia se produce cuando el animal ya no ingiere alimento, cuando el animal está descansando. Y en la digestión es el mayor tiempo que se encuentra en la rumia, ¿ya? El animal puede estar rumiando entre 6 a 8 horas principalmente. O sea, este alimento se está produciendo esta fermentación ruminal, que les dije, por los microorganismos que se encuentran en el rumen. Y la mayor parte del tiempo en este proceso, este alimento está en el rumen. Y la rumia se produce cuando el animal no está ingiriendo alimento. Se produce cuando el animal está descansando. Una vez que se produce la rumia, el bolo alimenticio vuelve a salir a la boca. Están siguiendo las flechas, ¿verdad, chicos? Aquí se produce la rumia y este alimento vuelve a salir el bolo alimenticio vuelve a salir a la boca, ¿ya? Este bolo alimenticio vuelve a salir a la boca y se produce una remasticación, ¿ya? Luego se produce una nueva reducción del tamaño de las partículas alimenticias para luego volver a ingresar al retículo, al omaso y posteriormente al estómago verdadero, al abomaso.
Listo, me faltaba un, ¿qué habré hecho con una diapositiva? Con varias han desaparecido, ¿qué habrá pasado? Ya, estamos bien hasta ahí, ¿no, chicos? Entonces, ¿quién me puede decir cuáles son los 4 compartimientos del estómago de rumiantes? ¿Alguien? El rumen, retículo, el omaso y el abomaso. Listo. El rumen ocupa el 80% de la cavidad abdominal. Es es el compartimiento más grande del estómago de los rumiantes. ¿Ya? Está bien, el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. ¿Listo? Aquí hay 2 esfínteres, que son el cardias, que es el ingreso al estómago verdadero, que es el mismo en monogástricos, y el píloro, la salida del estómago, el píloro, y salida del estómago, ¿ya? El compartimiento de ingreso es el cardias, y el de salida es el píloro. ¿Listo? Entonces no se olviden de los 4 compartimentos. En realidad los poligástricos se diferencian de los monogástricos por los compartimientos del estómago. Monogástrico significa que tiene un solo estómago. Poligástrico significa que tiene varios compartimientos en su estómago. En el caso de los rumiantes, ya, como dijo su compañera, retículo, rumen, omaso y abomaso. ¿Ya? El abomaso es el estómago verdadero, y en el estómago verdadero se produce la digestión química y enzimática, ¿ya? Entonces, todo este alimento digerido va a ingresar luego a los intestinos. ¿Para qué? Para que se produzca ¿qué? ¿Quién puede responder? Después de la digestión, ¿qué se produce? Ciclo de Krebs, creo que era. O ¿Perdón? el ciclo de Krebs, creo que era, o en el... No. El ciclo de Krebs se produce en las mitocondrias dentro de la célula. Aquí hemos hablado de los 4 procesos principales fisiológicos, es decir, la función del sistema gastrointestinal. Hasta ahorita hemos hablado de la boca y del estómago, de la ingestión en la boca y parte de la digestión también a través de algunas, de la saliva, por ejemplo, ¿no? Y hemos hablado de la digestión que se produce en el estómago, ¿ya? Hemos hablado de la boca y del estómago, con estas 2 funciones principalmente. Una vez que este alimento digerido pase a los intestinos, ya también se va a producir la absorción de nutrientes, ¿ya? Y después se va a producir las heces fecales y la excreción. Vamos a eliminar todo el contenido que no hemos podido digerir o lo que tenemos que desechar. ¿Ahora me entiendes? Ahora sí, doctor. Ya, entonces aquí está poligástricos, monogástricos. ¿Ya? El ave, como les dije, las aves son también considerados monogástricos, solamente que hay una ligera diferencia en el buche, en el proventrículo y en la molleja. Aquí está los 4 compartimentos: el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. ¿Ya? En bovinos, el ciego también juega un papel muy importante, luego les voy a explicar.
Y en algunos rumiantes, por ejemplo, que no son poligástricos, el ciego juega un papel muy importante, ¿ya? Hemos hablado de la boca, hemos hablado de los dientes, que es una digestión en la boca, se produce una digestión mecánica y una digestión química. Los dientes principalmente participan en la digestión mecánica, es decir, que partículas grandes las reducen en partículas más pequeñas, ¿no ven? A través de la digestión. En la digestión química, a través de las glándulas salivales, la insalivación y algunas enzimas que también se producen, o ácido o carbonato o algunos cloruros, ya se está iniciando una digestión química, ¿ya? Hemos dicho que íbamos a hablar principalmente de los rumiantes, ¿no? Entonces, durante la rumia se reduce el tamaño de las partículas, luego se exponen los carbohidratos de la fibra es el pasto, ¿ya? Y se produce una fermentación bacteriana. Esta fermentación bacteriana está a cargo de bacterias, hongos y protozoos. ¿Listo? Luego hemos hablado de las glándulas salivales, las más importantes son las glándulas salivales parótidas. Hemos hablado que se necesita del bicarbonato y fosfatos para mantener un pH de 6.5 y 7.5 para el rumen, con el objetivo de no eliminar a los microorganismos que producen la fermentación bacteriana, ¿verdad? Y bueno, hacemos. ¿Ya? Ya. Entonces, después de la boca, sigue la faringe, ¿ya? La faringe, ya les había mencionado, tiene un órgano muy importante que es la epiglotis. Vamos a volver al inicio, no sé, se me han mezclado las diapositivas, yo no sé por qué. Debería estar el esófago y luego recién el estómago de poligástricos. Y han desaparecido algunas, no sé qué ha pasado. Bueno, el esófago prácticamente es un tejido muscular cilíndrico cuya principal función es solamente direccionar el bolo alimenticio, ¿ya? Después de la faringe sigue el esófago, por si acaso. En la faringe está la epiglotis, que es un órgano que evita que el alimento se vaya al sistema respiratorio debido a que debido a que este órgano se comparte tanto para el sistema respiratorio como para el sistema digestivo, ¿ya? En la faringe. Estoy hablando de la faringe, no sé dónde estará mi diapositiva, ¿ya? Entonces en la faringe está la epiglotis y después esta epiglotis que se cierra para que no ingrese el alimento al sistema respiratorio, conduce este alimento directamente al esófago, ¿ya? El esófago es un tejido muscular cilíndrico, tiene tejido muscular cilíndrico, ¿ya? Y solamente propulsa el bolo alimenticio desde la boca al estómago mediante movimientos peristálticos. Estos movimientos peristálticos son básicamente contracción y relajación. Aquí está contrayendo y está moviendo el bolo alimenticio, ¿verdad? Y aquí se produce una relajación y movimiento del bolo alimenticio más abajo. Entonces estos son los movimientos peristálticos, son solamente contracción y relajación para direccionar el bolo alimenticio hacia el estómago, ¿ya? ¿A dónde va a direccionar este bolo alimenticio? Luego, ¿dónde va a ingresar? Va a ingresar al estómago, la válvula que ya he nombrado, que se denomina cardias, ¿ya? Entonces el esófago va desde la faringe, se inicia en la faringe
y termina en el cardias o la entrada al estómago. ¿Ya? Estos movimientos peristálticos son básicamente contracción y relajación. Este órgano solamente sirve para direccionar el bolo alimenticio. ¿Listo? Aquí dice, los músculos circulares relajados. Aquí los músculos circulares contraídos. Y el alimento. El alimento es el verde. Aquí lo que estaba contraído ahora está relajado y está direccionando el alimento desde el inicio del esófago o después de la faringe hasta la entrada al estómago, que es el cardias. ¿Listo? Luego, el esófago no tiene ninguna función digestiva, no posee ninguna enzima. ¿Ya? Voy a ver mi celular ya para ver si hay algunos. Creo que no hay. No trato de ingresar ningún alumno, ¿no? Chicos, continuamos, ¿ya? ¿Ven? Se me ha mezclado todo. El estómago en rumiantes, ¿ya? Entonces, los rumiantes tienen un estómago compuesto, ¿ya? Este estómago compuesto también se denomina pluricavitario. Este estómago de los rumiantes, las vacas, las ovejas, las cabras, se dividen en 4 compartimientos, ¿ya? 4 compartimientos. Un retículo que también se llama redecilla o también se llama bonete. Anótense los 3 o estudien los 3, porque en el examen yo voy a hablar, el bonete es tal cosa, ¿no ve? O la redecilla o el nombre que a mí se me dé la gana usar, ¿ya? Otro compartimiento y el más grande es el rumen o panza, también llamada panza, que hace rato expliqué que ocupa el 80% del estómago, ¿ya? El 80% de la cavidad abdominal. Luego está el omaso, libro o libril. Luego está el abomaso, pajar o estómago verdadero. 4 compartimientos en rumiantes. Aquí está. Aquí están los 4 compartimientos. El rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. El rumen es el compartimiento más grande del estómago de los rumiantes. Ya les expliqué, aquí se produce la fermentación bacteriana, que es anaerobia, es decir, sin presencia de oxígeno, la fermentación anaerobia, ¿ya? Aquí principalmente veamos, ¿ya? Como ya les he mencionado, se produce la ingestión del bolo alimenticio, varias horas se produce el proceso de la rumia y después este bolo alimenticio vuelve a salir a la boca para que se produce la regurgitación en términos más técnicos y se vuelve a producir la remasticación, la reensalivación, la redigestión, ¿ya? Para después, para que estas partículas grandes, reducir el tamaño de las partículas grandes en partículas más pequeñas, para que se pueda asimilar mejor los nutrientes de estas y posteriormente ingresa al retículo, al omaso y del omaso al abomaso o estómago verdadero. Después todo este bolo alimenticio, aquí se va a producir una digestión química, y después todo este bolo alimenticio se va a dirigir a los intestinos, ¿ya? Y este bolo alimenticio ya digerido, este alimento ya digerido, va a salir del estómago a través de una válvula denominada píloro, ¿ya? Aquí está cardias y aquí está el píloro.
¿ya? Que es la válvula o la salida del estómago a los intestinos, ¿ya? Entonces aquí se va a producir dos procesos fisiológicos, ¿no ven? Hasta acá, ¿qué se va a producir? Ahorita me lo doy la clase. Ingestión y la digestión hasta el estómago. Después pasamos a los intestinos, la absorción y luego la excreción. Ya, continuamos. Vamos a empezar explicando el retículo, redecilla o bonete. ¿Ya? Se ubica de forma craneal al rumen. ¿Ya? Este órgano presenta una mucosa que presenta celdas poligonales que son semejantes a un panal de abeja. ¿Ya? Es un tejido muy elástico. Está situada delante del rumen, entre la sexta y octava costilla, al lado izquierdo del abdomen, en contacto con el diafragma. ¿Ya? Esto es súper interesante, está en contacto con el diafragma. La función principal del retículo o redecilla es, ¿cómo se llama?, capturar las sustancias extrañas al aliento, digamos. Es decir, como les he explicado, las sustancias o las partículas no alimenticias, ¿ya? Esa es la función principal de la redecilla, ¿ya? Y como está en contacto con el diafragma es un órgano que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿ya? Es un músculo, además, que protege principalmente al corazón y a los pulmones, ¿ya? Esta redecilla, cuya principal función es capturar estas partículas o estos cuerpos extraños. Entonces, a veces, como ya les he explicado que los bovinos no tienen buena palatabilidad, los bovinos ingieren clavos, ¿ya? Este clavo es capturado o se queda aquí en la redecilla, ¿ya? O sea, la redecilla evita que, por ejemplo, el clavo se vaya al omaso y el abomaso, se queda en la redecilla. Pero por estos movimientos peristálticos, que son característicos del sistema digestivo, este clavo usualmente perfora la redecilla y también perfora el diafragma, ¿ya? Por los movimientos digestivos. Perfora el diafragma y al perforar el diafragma se produce un daño, este clavo produce un daño al corazón. Entonces se produce una enfermedad que se denomina retículo pericarditis, ¿ya? Una inflamación en realidad. Y este retículo pericarditis, si este clavo está dañando el corazón, entonces va a producir la muerte del animal, ¿no? Entonces no solamente es necesario que en el caso del pastoreo, que los potreros estén completamente limpios de bolsas, también tienen que estar completamente limpios de metales. Muchas veces y este clavo se tendría que sacar a través de un procedimiento quirúrgico, pero hay otra técnica que neutraliza, digamos, al clavo. Entonces el clínico de animales mayores lo que hace es hacerle tragar un imán a este animal para que este clavo se neutralice o se mantenga pegado a este imán y no haya este daño o esta lesión a nivel del diafragma y evita que este clavo ingrese o dañe al corazón. ¿Me entienden? ¿Me han entendido? Sí, doctora. Interesante, ¿no ve? Hacerle comer un imán para que el clavo se quede en el imán y se evite el daño a nivel del corazón. Este imán y este clavo van a permanecer toda la vida dentro del retículo redecilla.
hasta que muera el bovino. Es súper interesante. Esa es la función principal de la redecilla, ¿ya? Ya. El desplazamiento de las partículas pequeñas y grandes en el retículo. ¿Ya? Entonces el rumen, al rumen ingresa el primer bolo alimenticio, ¿verdad? Se produce la rumia. Esta rumia, a través de la regurgitación, hay alguna teoría que dice que en la regurgitación este bolo alimenticio ingresa al retículo y como es un tejido bastante elástico, del retículo se produce la regurgitación o ayuda a la regurgitación otra vez a la boca, el bolo alimenticio, ¿ya? Pero en otra teoría dice que del rumen directamente va a salir este bolo alimenticio a la boca para que se produzca la remasticación, reensalivación y luego va a volver a ingresar este bolo alimenticio con más digerido, digamos, con partículas más pequeñas al retículo, del retículo al omaso, del omaso al abomaso y luego a los intestinos. ¿Ya? ¿Me están entendiendo el proceso de regurgitación, verdad? Sí, doctora. Ya, Sí. continuamos. ¿Ya? Entonces, como ya les mencioné hace rato, el rumen ocupa las 3/4 partes del tamaño de todo el estómago, ¿ya? Es el órgano o el compartimiento más grande del estómago en rumiantes. Ocupa el 80% de la cavidad abdominal, ¿ya? Principalmente es un divertículo gástrico. Divertículo es como una bolsa gástrica que va de la octava costilla hasta la pelvis, casi la mitad del lado izquierdo de la cavidad abdominal. ¿Ya? Principalmente el rumen se ubica en el lado izquierdo del rumiante. Por eso si es que queremos, a veces el bovino sufre de atonia ruminal, es decir, que ya no se producen los movimientos ruminales y eso es sumamente peligroso porque se acumula gases, se produce un timpanismo y cuando generalmente le meten los médicos veterinarios, le sunchan, digamos, un troquer y a través de este troquer sale el gas. Pero hay que saber que para hacer este procedimiento, tenemos que tener el conocimiento que el rumen está en el lado izquierdo de la cavidad abdominal de la vaca. ¿Listo? El rumen principalmente, el rumen o panza, presenta 2 sacos, uno dorsal y otro ventral, y 3 son anterior, media y posterior, ¿ya? Dentro de este rumen, o el tejido de este rumen, está formado por papilas, para la absorción, ¿ya? Es como una especie de alfombra o de microfibrillas, ¿ya? Este es el rumen característico, que también nosotros lo comemos además, ¿ya? Todas estas papilas sirven para la absorción. Hemos dicho que en este rumen herbario o panza se produce la fermentación de microorganismos. Estos microorganismos que participan en la rumia son, ya lo he dicho, son 3 tipos: las bacterias, los hongos y los protozoarios, ¿ya? Estos microorganismos, a través de una fermentación anaeróbica, son capaces de asimilar la celulosa y desdoblarla y producir carbohidratos. Producen carbohidratos y además producen proteína
proteína bacteriana, digamos, un producto de esta fermentación es la obtención de carbohidratos, proteína ruminal se denomina, y ácidos grasos volátiles. AGV son ácidos grasos volátiles que son la principal fuente de energía para este ser vivo, ¿ya? Además de producir carbohidratos, proteínas, ácidos grasos volátiles, también producen una serie de vitaminas, sintetizan una serie de vitaminas aquí en el rumen, principalmente las vitaminas del complejo B. ¿Listo? Bueno, la rumia, como les dije, es dentro de la digestión, es el proceso más largo, ¿ya? Comprende, según la especie y según la edad del organismo, abarca entre 6, 8, 10 horas, ¿ya? La rumia se produce cuando el animal está descansando, no cuando el animal está ingiriendo su alimentación, ¿ya? Esta fermentación de microorganismos, el producto de esta fermentación de microorganismos, les vuelvo a repetir, son proteínas, ácidos grasos volátiles y la síntesis de vitaminas, principalmente las del complejo B. Los ácidos grasos volátiles que se producen son ácido acético, ácido butírico, ácido propiónico, ¿ya? Son ácidos grasos volátiles que son la principal fuente de energía para este organismo. Bueno, ya hemos hablado de el retículo, el rumen, y ahora el proceso más importante para los rumiantes es obviamente, o el órgano o el compartimiento más importante para los bovinos o para los rumiantes es principalmente la rumia, ¿ya? El rumen, ¿ya? Este tejido está rico en microorganismos y lo que nosotros llamamos probióticos, ¿ya? Probióticos, o bacterias, protozoos, hongos, ¿ya? Por eso es que esta carne es muy útil para, en el caso de que hayamos tenido alguna infección intestinal o hayamos tenido nosotros un consumo excesivo, por ejemplo, de antibióticos. Los antibióticos tienen la particularidad de, por ejemplo, matar no solamente a las bacterias que nos están produciendo la enfermedad, sino también a bacterias benéficas. Entonces, muchas veces los doctores recomiendan comer el rumen como un probiótico debido a esta flora rica en microorganismos que son útiles para la digestión. Ya, el omaso o librillo es un tejido muscular que se ubica a la altura de la 7ª y 9ª costilla, ¿ya? Aquí este órgano almacena hasta 10 litros de alimento, ¿ya? En este órgano muscular, que además de una digestión química, también su tejido es tan poderoso que también aquí está reduciendo a través de... aquí también se produce una digestión mecánica por la característica de su tejido muscular. Entonces está reduciendo el tamaño de las partículas, ¿ya? Además de reducir el tamaño de las partículas, en este compartimiento del estómago del rumiante se produce la absorción de agua, la absorción de ácidos grasos volátiles y además la absorción de minerales. Aquí ya inicia el proceso de absorción, por si acaso. ¿Listo? Este omaso o librillo lo han debido comer, tiene un color oscurito ya. Presenta pliegues longitudinales y papilas que cumplen la función de transporte y comprensión del alimento. Es lo que les estaba diciendo, ¿no ven? La comprensión es que comprimen el alimento y ahí está reduciendo más el tamaño de las partículas, ¿ya? Pero como ya les mencioné, en este compartimiento se está iniciando la absorción de ciertos productos de la rumia, que son los ácidos grasos volátiles, minerales, y aquí se inicia la absorción de agua.
el abomazo, cuajar o estómago verdadero, ¿ya? Este órgano, la función de este órgano o de este compartimiento del estómago de rumiantes es muy similar al estómago de monogástricos, ¿listo? Es un saco que se halla sobre el suelo del abdomen principalmente, entre el omaso y el saco ventral del rumen. Como les dije que la función de este compartimiento es muy semejante al del monogástrico, debido a que en este compartimiento se secretan jugos gástricos que ayudan en la digestión, se secretan enzimas, que son sustancias específicas que nos ayudan a digerir ciertos alimentos, y además se produce ácido clorhídrico, ¿ya? Cuya función, todas estas características son muy semejantes a las presentadas en los monogástricos, ¿ya? La función principal del abomazo, el cuajar o estómago verdadero es la secreción del jugo gástrico. Ya he mencionado con qué sustancias, ¿ya? Además de la secreción del jugo gástrico, también secreta enzimas, ¿ya? Aquí se produce la digestión de carbohidratos, proteínas y la digestión de proteína microbiana producida en el rumen, ¿ya? Obviamente, cuando hablamos de digestión, se supone que los carbohidratos se van a digerir principalmente si los carbohidratos son polisacáridos, se van a reducir o se van a digerir en monosacáridos para ser absorbidos, ¿no? Para que luego puedan ser absorbidos. Y las proteínas en aminoácidos. ¿Listo? Entonces, aquí se produce, en otras palabras, la digestión química, chicos. ¿Ya? Esta digestión química que es muy común, o igual que en los monogástricos. ¿Ya? Aquí también se produce la digestión de la proteína microbiana. ¿Se acuerdan que uno de los productos de la rumia es la proteína microbiana? Entonces, por eso dice, aquí se digiere la proteína microbiana producida en el rumen. ¿Ya? Cuando los bovinos son lactantes, no hay necesidad que la leche vaya al omaso, al rumen, ¿ya? Aquí se produce se denomina gotera esofágica o círculo reticular, es decir, que la leche ingresa al retículo y luego pasa directamente a este compartimiento del órgano, ¿ya? Al abomazo, cuajar o estómago verdadero, debido a que no hay la necesidad de producir, ¿no ve?, de realizar una fermentación microbiana, porque la leche ya aporta los nutrientes que el ternero va a necesitar, ¿ya? Y más que todo para no producir la fermentación de la leche, ¿no? Entonces, la gotera esofágica o surco reticular es prácticamente un compartimiento desarrollado en terneros lactantes que conducen la leche del retículo directamente al abomazo, cuajar o estómago verdadero. ¿Esa parte me han entendido, chicos? ¿Me han entendido esa parte de la gotera esofágica? Sí, más o menos, sí. ¿Qué no has entendido? La última parte. ¿De la gotera esofágica? Sí, sí. Ya. La gotera esofágica solamente se presenta en terneritos, es decir, cuando los bovinos están tomando leche. ¿Listo? Cuando estos bovinos son lactantes, no se produce, se evita en realidad, o no se produce la fermentación microbiana, o que ya he explicado que es característica del rumen. ¿Ya? No se desarrolla, ¿ya? Los 4 compartimientos no están desarrollados funcionalmente en un ternero, ¿ya? Porque la leche ya aporta los nutrientes necesarios
para que el ternero crezca. Ellos todavía no están comiendo pasto, no están comiendo fibra, solamente están tomando leche, ¿ya? Entonces no hay necesidad que esta leche se vaya al rumen. Esta leche no necesita ser desdoblada, no necesita ser fermentada para que los nutrientes sean absorbidos, porque ya la leche aporta los carbohidratos y las proteínas, ya la leche no es fibra. Entonces, como no necesita pasar por esos compartimientos, se forma o está presente la gotera esofágica o surco reticular. Es decir, que, a ver, mira el dibujo. ¿Ya? Esta gotera esofágica es un surco o surco reticular, es un surco o un compartimiento que dirige la leche del retículo directamente al abomazo o al estómago verdadero, ¿ya? Esta leche va a ingresar del retículo al abomazo o estómago verdadero. Esta leche no va a ingresar al rumen, ¿ya? Porque la leche no necesita tener una fermentación bacteriana. Es más, si la leche se fermenta, en vez de aportar a su nutrición, más bien va a ser súper dañino, ¿no ves? La leche fermentada. Entonces, en ternero se produce la gotera esofágica, que es un compartimiento que dirige esta leche o este alimento del retículo directamente al abomazo. ¿Listo? Este proceso solamente es característico en los terneros. Cuando el ternero cumple su etapa de lactancia y empieza a ingerir alimentos sólidos, principalmente pasto, alfa, entonces es cuando ya se tiene que producir la fermentación. A esa edad ya los 4 compartimientos están completamente desarrollados y como ya está ingiriendo fibra, entonces se tiene que producir la rumia o la fermentación microbiana. ¿Ahora sí me has entendido? Sí, doctora. Ahora sí. ¿Ya? La gotera esofágica simplemente es un compartimento que va del retículo al estómago verdadero, ¿ya? Cuando el animal está en etapa de lactancia, es decir, que conduce la leche de la boca al retículo y al estómago verdadero para evitar el proceso de fermentación. Gotera esofágica. ¿Ya? Estamos en el abomazo, cuajar o estómago verdadero, ¿verdad? Aquí en el estómago verdadero también vamos a encontrar los 2 esfínteres característicos de los monogástricos, que son el cardias, que es la entrada al estómago verdadero, y el píloro, la salida del estómago verdadero. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando este alimento ha pasado por el proceso de digestión, que puede ser mecánica, en el omazo, por ejemplo, en los dientes, o enzimática, aquí en el abomazo o cuajar o estómago verdadero, o química también se llama, entonces se va a dirigir al intestino delgado, ¿no ven? En el intestino delgado se va a comenzar, bueno, ya ha habido absorción en el omazo, si se acuerdan, ya es el inicio de la absorción, se ha visto en el omazo, pero aquí es, bueno, esta parte del órgano digestivo se caracteriza por tener una absorción más eficiente, ¿ya? El intestino delgado es un tubo delgado que se divide en 3 partes principalmente: el duodeno, el yeyuno y el ilion, ¿ya? La longitud de este intestino varía según la especie, ¿ya? En el duodeno, principalmente, se descargan todos los productos de las glándulas accesorias, es decir, los productos de
o todas las hormonas o los productos de, por ejemplo, ¿cuáles eran las glándulas accesorias? Era el hígado y el páncreas, ¿verdad? Todos estos productos de las glándulas accesorias se descargan en el duodeno, ¿ya? Debido a que aquí se produce la absorción y todos estos productos o hormonas, en el caso del hígado, por ejemplo, la bilis, que ayuda a biometabolizar las grasas, y en el caso del páncreas, la insulina y el glucagón, que ayuda a asimilar los carbohidratos, se van a descargar en el duodeno para permitir la absorción de ciertos nutrientes, ¿ya? Como ya les he mencionado, el intestino delgado se divide en 3 compartimientos: el duodeno, el yeyuno y el íleo, ¿ya? La principal función del intestino delgado es la secreción de enzimas digestivas y la recepción de secreciones del páncreas e hígado en el duodeno, lo que les explico hace ratito. Después, también aquí se produce la digestión enzimática de proteínas, de carbohidratos y de lípidos. Y se produce la absorción de agua, minerales, aminoácidos, glucosa y ácidos grasos, ¿ya? Ya aquí en el intestino delgado aquí por ejemplo ya no estamos hablando de proteínas, ¿verdad? Estamos hablando de aminoácidos. Es decir, que las proteínas se han desdoblado o se han digerido en partículas más pequeñas para ser absorbidas, ¿ya? Ya no estamos hablando de proteínas, estamos hablando de aminoácidos. Ya no estamos hablando de carbohidratos, estamos hablando de carbohidratos, pero ya no estamos hablando de polisacáridos, estamos hablando de monosacáridos, en el caso de la glucosa, ¿ya? Y los ácidos grasos, que son una fuente de energía también para el organismo. Luego del intestino delgado, nos encontramos con el intestino grueso, ¿ya? El intestino grueso se divide en ciego, colon y el recto, ¿ya? El ciego es un sitio para la fermentación microbiana, ¿ya? Después de la digestión ácida del abomazo y de la digestión enzimática del intestino delgado, aquí es otro compartimiento donde se produce una segunda digestión microbiana. Lo que no se ha podido digerir, por ejemplo, en el rumen, abomazo y en el intestino delgado, se vuelve a digerir en el ciego, ¿ya? Aquí se produce, como les vuelvo a repetir, una segunda digestión microbiana, ¿ya? Luego, en el ciego se produce una segunda fermentación para que los productos de esta fermentación sean absorbidos en el colon. ¿Listo? Hay cierta población microbiana entonces en el ciego, ¿ya? El tamaño del ciego varía según la especie. Por ejemplo, es relativamente pequeño en los bovinos porque tenemos al rumen, pero este órgano es muy importante para monogástricos herbívoros, ¿ya? ¿Quién me puede dar un ejemplo de un monogástrico herbívoro? ¿Caballo creo que es? El caballo, el conejo, el cuy, que se alimentan de fibra, ¿verdad? Es herbívoro. Pero si solamente tienen un compartimiento, ¿cómo pueden asimilar o digerir la fibra de sus alimentos? ¿Saben? No, doctora. Pero si los acabo de explicar. Ya.
Ellos no tienen el rumen, ¿ya? Pero el caballo, por ejemplo, tiene un ciego muy desarrollado. Llega a medir entre 1 metro y medio el ciego de un caballo, por ejemplo. Son herbívoros monogástricos, ¿verdad? Pero en el ciego se produce esta digestión o esta fermentación microbiana en estos herbívoros monogástricos, ¿ya? Entonces es un órgano muy importante el ciego para caballos, para conejos, para cuyes, para todos estos organismos que son herbívoros, pero que tienen un solo compartimiento en el estómago. ¿Listo? Estos herbívoros monogástricos tienen el ciego bastante grande, bastante desarrollado, debido a que aquí se produce la fermentación microbiana, ¿ya? Y tenemos los mismos productos que en la fermentación ruminal en estos organismos, por ejemplo, ¿ya? Es decir, tenemos proteína microbiana, también se produce algo de ácidos grasos volátiles. ¿Listo? Entonces, este grupo de organismos tienen el ciego muy desarrollado, pero también los polisacáridos, los rumiantes los rumiantes tienen la capacidad de producir una segunda fermentación microbiana en el ciego, por la eficiencia de su sistema digestivo, ¿ya? Es tan eficiente que también utiliza al ciego para seguir produciendo esta digestión, en el caso de que no se haya completado la digestión en el rumen, ¿ya? Siguen asimilando nutrientes, siguen produciendo en este órgano ácidos grasos volátiles, siguen produciendo proteína microbial, ¿ya? Entonces, el intestino grueso, continuamos, se divide en ciego, colon y recto, ¿ya? En el intestino grueso se produce la fermentación y se sigue produciendo la absorción en esta población microbiana, ¿ya? En el intestino grueso además se produce la absorción de agua, de electrolitos y además la formación de heces, ¿ya? Entonces, eso es todo en cuanto al sistema digestivo de un poligástrico. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de monogástrico y el ejemplo característico va a ser el cerdo, ¿ya? Acá la boca, hace rato les dije que varía según la especie, ¿ya? En la boca están presentes los labios. Como ven, los labios son diferentes al de un bovino. Estos labios sí son móviles, por ejemplo. Las del bovino son prácticamente inmóviles, ¿ya? Los pueden mover. Y además la boca, también los monogástricos tienen las glándulas salivales. Hemos mencionado las parótidas, que son las principales, las sublinguales, las maxilares, las bucales, ¿listo? Además tienen el paladar duro en la parte superior, el paladar blando en la parte inferior, tienen la lengua con sus glándulas, con sus papilas gustativas, tienen buena palatabilidad los cerdos, generalmente los monogástricos tienen buena palatabilidad. Después encontramos el esófago, pero antes del esófago, ¿qué hay? ¿Qué había? Y lo hemos explicado. La faringe, ¿no ven? La faringe, que es un compartimiento, es una cavidad que está compartida con el sistema digestivo y con el sistema respiratorio. Y no se olviden que la epiglotis está en la faringe, ¿listo? Después, el compartimiento que simplemente es un tubo cilíndrico, muscular cilíndrico, es el esófago, que por movimientos peristálticos dirige el alimento hacia la entrada del estómago. ¿Se acuerdan que la entrada del estómago se denominaba cardias, que es el esfínter? Cardias. El estómago, principalmente un monogástrico,
Está compuesto por una entrada o cardias y una salida o píloro, ¿ya? Estos son los dos esfínteres principales del estómago. Luego el estómago está dividido en dos regiones. Una región proximal o craneal, ¿ya? Hacia la cabeza, ¿ya? Proximal o craneal, que se denomina antrus, ¿ya? Que es aglandular, es decir, que no produce glándulas, ¿ya? Aquí solamente se acumula el alimento, en esta región que se denomina antrus o región aglandular, sin presencia de glándulas, ¿ya? Y luego tiene otra región distal, que presenta glándulas y que se denomina fundus. ¿Me ha entendido? ¿El bebé? ¿El bebé? ¿Ha dormido? Ya, nos apuraremos, chicos. Me ha entendido esta parte del estómago un monogástrico, ¿verdad? Chicos. Sí, doctor. ¿Ya? Entonces tenemos una región aglandular y otra región distal que presenta glándulas, ¿ya? En este estómago de monogástrico se produce, en esta parte glandular, se produce la digestión química por la producción de jugos gástricos y enzimas, ¿no ve? Que ayudan a digerir todos los nutrientes. Cuando hablo de digestión estoy hablando que de partículas grandes, las partículas grandes se reducen en partículas más pequeñas. Por ejemplo, si hemos ingerido proteínas en nuestros alimentos, estas proteínas se van a degradar en partículas más pequeñas, en el caso de las proteínas, en aminoácidos. Si hemos ingerido carbohidratos, estas se van a degradar en monosacáridos, ¿ya? Se van a desdoblar primero y luego se van a degradar o se van a reducir a monosacáridos. Como ya mencioné, también aquí están, esta es la única diferencia, ya el estómago. En rumiantes 4 compartimientos y en monogástricos un solo compartimiento. Después nos volvemos a encontrar con las glándulas accesorias, que son el páncreas y el hígado principalmente. El hígado varía, la forma varía según la especie, ¿ya? Lo presentan todos, tanto monogástricos como poligástricos. El hígado te presenta un compartimiento que es la vesícula biliar, que simplemente es un saco que contiene a la bilis. La bilis es un producto, es un producto, sí, del hígado, y ayuda a biometabolizar principalmente las grasas, los lípidos y grasas. El páncreas es otra glándula que produce dos hormonas principalmente, que son la insulina y el glucagón. Estas dos hormonas ayudan a asimilar los carbohidratos, ¿ya? Y hemos dicho que dónde descargaban los productos de estas glándulas accesorias, ¿dónde descargaban? Los productos de estas glándulas accesorias, ¿dónde son descargados? Chicos, ya hemos explicado eso, ¿se acuerdan? Estas glándulas accesorias, ¿dónde descargan sus productos? ¿Vesicular? No. La vesícula es simplemente un compartimiento o un saco que contiene la bilis. Un producto del hígado es la bilis. Esta bilis ayuda a biometabolizar los lípidos y las grasas principalmente, ¿ya? Y el páncreas es otra glándula accesoria que produce dos hormonas principalmente, que son la insulina y el glucagón, ¿ya? Que ayuda a biometabolizar principalmente los carbohidratos. Entonces, el producto del hígado va a ser la bilis, ¿no ven? Y el producto del páncreas van a ser el glucagón y la insulina.
Entonces, estas dos glándulas accesorias, ¿dónde van a descargar estos productos? ¿O dónde van a dirigir estos productos? Intestino delgado. Al intestino delgado. ¿A qué parte del intestino delgado? Al duodeno, creo que era. Al duodeno, está bien, ¿ya? Entonces, en el duodeno se va a producir una pequeña digestión para después producir la absorción, ¿no ven? La absorción de monosacáridos y de aminoácidos y de ácidos grasos, ¿no ven? Estos nutrientes necesarios para el organismo, ¿ya? Que se reducen al mínimo de tamaño, así a partículas, porque los aminoácidos son partículas muy pequeñas, capaces de luego, a través del intestino delgado, ser distribuidas a través de la circulación, ¿no ve? A todos los tejidos, para la alimentación celular, ¿no ve? A través de un transporte celular que ya lo hemos estudiado, ¿no ve? Que puede ser activo o pasivo, ¿se acuerdan? Van a estudiar ese examen, ¿ya? Entonces, el producto de estas glándulas accesorias se van a descargar en el duodeno, ¿ya? En el intestino delgado, además además de la digestión, principalmente se produce la absorción de los nutrientes en el intestino delgado, ¿ya? Después del intestino delgado, aquí podemos observar al ciego. Ciego que está bastante desarrollado en este organismo. ¿Por qué creen que está desarrollado también el ciego en el cerdo? ¿Ya? El intestino, ¿se acuerdan del intestino delgado? Se dividía en duodeno, yeyuno e ilion, ¿verdad? Y el intestino grueso en ciego, colon y el recto, ¿no ven? ¿Ya? Aquí está desarrollado el ciego porque el cerdo es un organismo que se alimenta de todo. ¿Cómo se llaman estos organismos? Es omnívoro, ¿verdad? Entonces también se puede alimentar de fibra y por eso está desarrollado también su ciego, ¿ya? Como al ser el cerdo omnívoro, entonces también se va a alimentar de fibra, y entonces si es que esta fibra ingerida, este pasto, qué sé yo, alfa, que pudiese ingerir el cerdo al ser herbívoro, tiene que ser digerida en el ciego, ¿no ves? Se tiene que producir una fermentación microbiana acá en el cerdo, como ya lo habíamos explicado para el caballo. ¿Ya? Entonces el intestino grueso también se va a dividir en ciego, en colon y en el ano, ¿no ves? Aquí en el ciego también, o en el intestino grueso, también se produce la absorción de agua principalmente, y la formación de las heces fecales que van a ser evacuadas a través del recto y el ano, y ahí se va a producir ¿qué proceso fisiológico se va a producir al formarse las heces fecales? Excreción. Excreción. Entonces hemos hablado de la ingestión, hemos hablado de la digestión, hemos hablado de la absorción y ahora la excreción, ¿no? Entonces en el intestino grueso también se va a producir las heces fecales, ¿verdad? Y se van a eliminar a través del recto y el ano. Excreción. ¿Ya? En la excreción eliminamos, qué sé yo, productos que no hemos podido digerir, que no hemos podido asimilar, o desechos orgánicos del organismo, ¿ya? Ahora hablemos un poquito de la anatomía digestiva en las aves, ¿ya? Las aves también son consideradas monogástricos, pero hay ciertas características anatómicas que son particulares de las aves, ¿ya? Principalmente vamos a empezar por el pico, que es un órgano de aprehensión del alimento, ¿ya?
es un órgano que está duro, que está calcificado, ¿listo? Y que además principalmente sirve para la prensión del alimento, ¿ya? Las aves son otro organismo que no tienen buena palatabilidad, por si acaso, ¿ya? Pero no son capaces de ingerir clavo o picota como los bovinos, ¿ya? La forma del pico varía según la especie y según el tipo de alimentación. Van a ver los colibríes, por ejemplo. Hay algunos colibríes que son especie específica, es decir, que su pico, los colibríes principalmente se alimentan del néctar de las flores, ¿no ve? Pero el pico es, cuando yo hablo de especie específico y les estoy diciendo que el pico varía según su alimentación, estoy hablando que hay colibríes que solamente comen el néctar de las flores de una determinada flor. Entonces, si por ejemplo la flor tiene una forma de, qué sé yo, por ejemplo la cantutita, ¿verdad? Generalmente el colibrí que se alimenta del néctar de la cantutita va a tener la forma, su piquito va a tener la forma de la cantuta para poder llegar al néctar, ¿ya? Entonces el pico varía según la especie, es un órgano duro. La lengua de las aves van a tener forma triangular, carece de papilas gustativas, la lengua también va a ser dura, las aves no presentan dientes, por eso es que su pico tiene que ser duro para facilitar la prensión del alimento, ¿verdad? Ellos también van a presentar esófago, pero su esófago va a tener cierta característica, va a presentar el buche, que simplemente es una prolongación esofágica, el buche, cuya principal función va a ser la acumulación del alimento, el buche. En el buche simplemente se va a acumular el alimento. En el buche el alimento puede estar acumulado por varias horas, ¿ya? Después del buche, todo este alimento se va a dirigir a el estómago. Otra característica de las aves es el estómago, que presenta dos compartimientos principalmente, ¿ya? Presenta un estómago glandular o proventrículo. En el proventrículo se produce la digestión enzimática, la digestión química, que va a ser anterior al estómago muscular o molleja, ¿ya? Entonces el estómago de las aves va a presentar un estómago glandular denominado proventrículo, donde se produce la digestión enzimática y la digestión química, y el estómago muscular o molleja, ¿ya? No sé si alguna vez han comido mollejas, pero el tejido es bastante duro, bastante musculoso, ¿no? Muchas aves, por ejemplo, ingieren piedritas para ayudar. Estas piedritas, cuando faineamos a las aves o a las gallinas, las vamos a ver aquí en la molleja, ¿verdad? Estas piedritas van a ayudar a reducir el tamaño de las partículas. Este estómago muscular la función de la molleja principalmente va a ser reducir el tamaño de las partículas, pulverizar el alimento principalmente, ¿listo? Después del estómago muscular, todo el producto, todo el alimento digerido va a ir al intestino delgado. Aquí también va a tener un asa duodenal, se va a observar el duodeno, el yeyuno, el ilion. Aquí se observa un páncreas bastante desarrollado además, ¿ya? Y el hígado, ¿no? El hígado con su vesícula biliar, ¿ya? Aquí está bonito este dibujo porque el hígado con su vesícula biliar va a descargar sus productos de la bilis principalmente. ¿A dónde? Al duodeno también. Aquí es el asa duodenal y este es el duodeno. Y el páncreas, aquí se ven los conductos
también va a descargar sus productos al duodeno, al igual que en poligástricos y al igual que en monogástricos. Ya toda esta parte es muy similar en todas las, o sea, toda esta función es similar en todos los organismos que estamos estudiando. ¿Ya? Luego después del intestino grueso nos dirigimos al intestino delgado. Aquí hay 2 ciegos. Las aves presentan 2 ciegos porque también se alimentan de fibra, ¿verdad? Entonces aquí se va a producir la fermentación microbiana para poder asimilar esta celulosa y producir carbohidratos principalmente, ¿no ve? Y proteína microbiana. Aquí se produce la fermentación también. La fermentación microbiana que yo les había hablado que anteriormente, ¿no ve? Tienen 2 ciegos. Las aves tienen 2 ciegos. Después de que están, como les digo, luego está de los ciegos el colon y la cloaca. ¿Ya? Esta cloaca es un órgano que se comparte para la digestión, para la excreción y también para la reproducción. ¿Ya? A través de la cloaca también se va a producir la reproducción y además se va a producir el huevo. Se va a terminar de formar el huevo en la cloaca. ¿Listo? Eso es todo, chicos. Casi 2 horas. Wow. ¿Ya? ¿Tienen Está alguna? bien. Dime. Nada. ¿Alguien quería preguntar algo? No. ¿Está todo bien? Sí. Ya. Entonces, hablemos un poquito de las glándulas accesorias, ¿ya? Hablemos un poquito de las funciones del hígado, ¿ya? El hígado varía según la especie. La forma del hígado varía según la especie, ¿ya? Las funciones principales del hígado son la desintoxicación, luego regulan la cantidad de azúcar en la sangre, por ejemplo, al igual que el páncreas. El páncreas regula la cantidad de azúcar en la sangre también. Luego cambian el amoníaco por urea, por ejemplo, ya en los mamíferos. Luego también destruyen los glóbulos rojos viejos en la sangre, en el hígado. Es un órgano muy importante para mí, es el órgano más importante que tenemos porque en el hígado se biometaboliza absolutamente todo, ¿ya? También mantiene la temperatura y también produce bilis, ¿ya? Esta bilis se secreta en la vesícula biliar y como les dije anteriormente, se libera en el duodeno, ¿ya? Eso es todo. También tiene la capacidad de producir eritrocitos y creo que eso es todo en cuanto a las glándulas accesorias. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Más? Nos hemos cansado, ¿no? O yo nomás me he cansado. ¿Está claro todo, hijos? Chicos, diré. Sí, está claro. Está todo bien, ¿no? Ya pues. Entonces, descansaremos. Voy a dormir a mi bebé, ¿ya? En el caso de que haya alguna pregunta, pueden mandar algún mensajito, tal vez algo que no he entendido al grupo y yo con mucho gusto lo aclaro, ¿ya? Ya pues, chicos, buenas noches. Entonces, hacemos. Gracias por asistir a la clase y por reponerla, ¿sí? Buenas noches, Inge. Buenas noches. Gracias, chao, chao.